esté consultando con tu médico. Aquí tratamos de llevar los temas más edificantes para que usted tenga la información necesaria para cualquier situación o crisis en su familia, un amigo, lo que sea. Es importante que usted esté preparado para saber cómo manejar esa situación. Doctora Mario, usted tiene una pregunta que nos fuimos a una pausa con ella. Sí, ¿por qué le dicen algún tipo de epilepsia? Le dicen la gota, inclusive cuando hay personas que tenían o tienen esto en los barrios, como que hasta lo ocultan, lo aíslan porque le da vergüenza, porque creen como que es algo vergonzoso. Bueno, la gota es porque es como un ataque que en inglés se dice drop, es como gota, ataque de gota, o sea, como que el tono muscular se le va. Imagínense uno de esos muñecos que se ponen en las ferias de vehículos de aquí, que se inflan y que están levantando la mano siempre. De repente apágale el aire y entonces eso va como colapsar. Entonces, ese tipo de crisis afecta básicamente la conciencia y el tono muscular. Y el tono muscular, en vez de ponerse hipertónico, duro, diferente al otro tipo de crisis que se sacude, es que pierde el tono y se relaja. Entonces ese tipo de crisis se relaja y se cae. Y entonces por eso se llama drop attack, o sea, ataque de gota. Y muchos pacientes les da pena decir que padecen epilepsia porque entiende que de ese tipo de epilepsia que las personas no van a querer estar con ellos. Pero es lo mismo para los fines. Sí, claro, pero no les gusta decirlo porque las personas piensan que puede ser contagioso, que no lo es. No les gusta decirlo porque entonces temen que las personas no se junten y no se socialicen por el riesgo que significa tener este tipo de pacientes. Brevemente, porque me sale una pregunta rapidita que no creo que se me vaya. O sea, si una persona se casa con alguien que padezca esta condición, ¿necesariamente los hijos tienen que salir con esa condición? No, porque hay epilepsias que tienen un componente genético y no hereditario. Genético significa el 75-80% de las epilepsias tienen un componente genético, es decir, vienen en familia, pero son autolimitadas. Y ya el 30% puede tener un contexto que puede ser genético y que no es autolimitado, que es refractario, que se hace difícil. Pero la mayoría de las epilepsias se curan sin problema, porque el padre o la madre de un niño tengan epilepsia no significa que el paciente obligatoriamente va a tener todos los hijos afectados de epilepsia, ¿no? Tengo entendido que muchas veces cuando estos pacientes entran en crisis, uno de los métodos que hay que utilizar es colocarle algo en la boca para evitar que se trague la lengua, como decimos. Muchas veces utilizar un trapo, un paño, una paletita de esa de madera, justamente para evitar eso. Entonces, ya no se hace, porque muchos pacientes cuando hacen crisis de epilepsia, lo correcto es colocarlo en una posición segura. Generalmente posición lateral izquierda de seguridad. ¿Se puede agarrar a la gente? Colocarlo en el piso en donde no tenga objeto contundente con lo que pueda golpearse. Retirar todos los objetos contundentes con lo que pueda golpearse, entiéndase una pared, llevarlo a un sitio en donde que tenga espacio cuando está haciendo la crisis, bancos o instrumentos de hierro. No trate de introducirle nada en la boca, porque si usted no tiene nada para introducirle, le introduce los dedos, puede resultar gravemente herido. Se lo puede pegar no tanto como despegárselo, pero sí herirlo bastante bien, porque la presión de los músculos maceteros es muy fuerte. En el adulto es muy fuerte y en los niños también. Entonces, lo otro que tiene que hacer es tener sangre fría y esperar más o menos 5 minutos. En los adultos, más allá de 5 minutos, se considera un estatus de mal epiléptico. En los niños, más allá de 10 minutos, se considera un estatus de mal epiléptico. ¿Puede tener un ataque de epilepsia? Claro que sí, los hay a cada rato, claro que sí. Claro. Entonces, yo pensaba que eso se desarrollaba con la edad. O sea, un niño de 3 años, 4 años. Pequeñito igual. Por definición, si tú tienes una crisis convulsiva en un niño que dura más de 10 minutos sin parar, o que en menos de 30 minutos hace varias crisis consecutivas, uno lo valora como un estatus convulsivo y entonces tiene que hospitalizarle, darle medicinas, porque si no lo hace, significa que el paciente puede agravarse y puede hasta terminar en unidad de cuidado intensivo. Doctora, perdón. Sí, no, lo que le iba a preguntar, doctor, la fiebre, que es una causa de convulsiones. Es verdad. Pero esos pacientes que hacen convulsiones por fiebre, ¿tienen alguna predisposición a ser epilépticos? Sí, muy importante. La convulsión con fiebre es
como la principal causa de convulsión en el mundo. Exacto. Anteriormente se pensaba que eran completamente benignas y que eso no significaba absolutamente nada y que bueno, hiciste convulsión con fiebre, que si es una crisis corta, que si se encontró la causa que te daba la fiebre, que si era amigdalitis, si era una virosis que tenía y ya no te repite y tú tienes tu mente bien, no hay ningún problema. Bueno, una crisis compleja con fiebre es que te dura más de 10 minutos, que te da en una parte del cuerpo más que en otra, que después que se te quita la crisis te queda un poco como confuso y que puede repetir en 24 horas. Eso era antes. Ahora ya se sabe que las convulsiones con fiebre, así sean simples, los niños tienen que estar vigilados porque, por ejemplo, cuando uno compara la población de niños que nunca, y de adultos que nunca presentaron convulsión con fiebre, y la población de niños que presentaron convulsión con fiebre, así sea simple, en los niños y adultos que tienen el antecedente de haber presentado convulsión con fiebre, es más frecuente los problemas de aprendizaje, la depresión, los trastornos del movimiento, el déficit de atención con hiperactividad, los problemas de sueño, los problemas relacionales. Entonces, ya hay autores que dicen que aunque las convulsiones con fiebre son simples, pero es un dato para tú estar atento y esos muchachos ponerle un seguimiento no exhaustivo, pero considerar la asociación entre convulsión y otro trastorno en lo que el comportamiento. De hecho, las epilepsias ahora se manejan no solamente como epilepsia, sino se manejan con un grupo de trastornos neurológicos, dicho por la ONU, que son prioritarios para lo que es salvaguardar el bienestar del humano. Doctor, tengo dos preguntas en una. Es muy común escuchar, fulano convulsionó y se orinó y se evacuó. Sí. Esto es una condición que... No, hay convulsiones que se asocian con relajación de esfínteres, como decía Dafne, por alteración del nervio vago y del sistema autónomo nervioso y por relajación de esfínteres igual vesical. Claro que sí. Y la otra, es muy común también escuchar, fulano convulsionó y borró. Sí, hay muchos pacientes que después que hacen la crisis convulsiva se quedan con una amnesia que puede ser anterógrada antes de tener la crisis o retrógrada. Okay. O sea, tú estabas aquí, por ejemplo, alguien de nosotros está aquí y de repente hace una crisis de epilepsia. Puede ser que después de la crisis de epilepsia no recuerde durante varias horas lo que pase, o puede ser que no recuerde porque hay crisis que son así, afectan la memoria en la parte temporal. Entonces, y hay pacientes que pueden hacer crisis que olvidan antes de haber hecho la crisis las cosas que hicieron, claro que sí. Y ese paso es transitorio, o sea... En algunos pacientes sí. Hay personas que pueden quedarse con esa condición. Depende si tienen alguna otra condición asociada, porque a veces hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, epilepsia, porque tú puedes tener epilepsia porque te falta oxígeno. Puedes tener epilepsia porque tu sistema inmunológico ataca tu cerebro. Puedes tener epilepsia porque el sistema vascular no lleva suficiente sangre y entonces afecta el parénquima cerebral. Puede tener epilepsia porque hay algún problema en el metabolismo del cerebro o del cuerpo fuera del cerebro que afecta indirectamente. Y puede tener epilepsia por cualquier otra condición que uno no conoce. Una persona pudiese tener procesos de epilepsia luego después de haber tenido una pérdida. Es decir, sí, por el duelo, claro que sí, por la emoción, claro que sí. Claro, esa persona quedó con una condición permanente de que le dan un ataque y la gente piensa que es un ataque de nervio y es de epilepsia. Depende, porque es raro que presente, por ejemplo, en una persona adulta, solo por una pérdida, o sea, vamos a decir un trauma, en este caso un duelo inconcluso, entra en crisis de epilepsia. Pero en pacientes que anteriormente a la pérdida, cuando me refiero al duelo, tienen situaciones de mucho estrés, de mucha tristeza, les lleva a hacer crisis de epilepsia. Sí, muchos pacientes que hacen epilepsia cuando tienen duelo hacen crisis más frecuente y es porque son susceptibles en entornos de tristeza a hacer crisis convulsivas. Estamos hablando que esto viene muy relacionado con la parte emocional. Claro que sí. El sistema límbico a nivel de lo que es la parte temporal, frontal, el sistema temporal, el sistema del hipocampo tiene que ver mucho con el lenguaje, tiene que ver mucho con la emoción, tiene que ver mucho con la epilepsia. Y entonces, no, era preguntar porque
en los niños, por ejemplo, el tratamiento para controlar o curarla es un tratamiento a largo plazo, me imagino. Bueno, generalmente si no encontramos una lesión en el cerebro, si no hay ningún tumor, si no hay ninguna alteración de la migración neuronal, es decir, que el parénquima cerebral está bien, si el niño tiene un desarrollo psicomotor que es completamente normal, entonces ahí le damos mínimo 2 años de tratamiento. Algunas escuelas le dan 5, algunas le dan 6. Generalmente uno retira tratamiento cuando el paciente tiene más de 2 años sin crisis clínicas y más de 2 electroencefalogramas sin manifestaciones epileptiformes en el trazado. Entonces, si uno decide retirar el tratamiento, es de manera progresiva hasta que el paciente puede aceptarlo, pero siempre que el paciente va a consulta uno tiene que preguntarle no solamente si hizo crisis. A veces los padres preguntan, ¿por qué tú tienes que saber eso, doctor? Yo le pregunto, ¿cómo te va en la escuela? ¿Y estás haciendo amigos? ¿Y cómo te va con la abuela? ¿Y cómo te va con el abuelo? ¿Y cómo te va con los profesores? ¿Y cómo te va en el sueño? ¿Y cómo te va en el deporte? Porque si en alguna de esas áreas hay algún problema, usted no debe retirar tratamiento. Entonces, eso quiere decir que hay muchos niños que hacen la llamada rabieta, que son los enojos por cualquier tipo de capricho. Entonces, eso es un ataque que le da a los niños. Porque... No, a veces hay niños que son malcriados y que quieren que le establezcan límites. Quiere llamar la atención. Pero Sí, claro. hay niños que hacen epilepsia que a veces no pueden tolerar mucho la frustración. Y cuando tú no le das lo que quiera, entonces te hacen un berrinche y después del berrinche pueden verdaderamente hacer una crisis de epilepsia. Lamentablemente para estos niños el tratamiento es medicamentoso y conductual y los padres no tienen que ceder ante el berrinche o la crisis que él haga porque no le dan lo que quiera, porque si no, el problema es mayor. Se le puede curar la epilepsia, pero van a quedar con un trastorno de conducta de manipulación severo que no hay adulto que soporte eso. Todo lo que hemos hablado redunda mucho, doctores, en la parte emocional, porque también obviamente escuché que la parte emocional daña muchos órganos, puede dañando órganos en el ser humano, que quizás uno no se va dando cuenta con el tiempo, pero va pasando. Lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Marley, tú tienes que anunciar algo de que estamos en el mes de... En el mes de cáncer de próstata, por lo que les exhorto a los caballeros que vayan a hacerse su chequeo prostático a partir de los 40 años. Exacto. Claro. ¿Ya usted solo hizo el suyo, Máster? Pero eso es privado. ¿Y tú te hiciste el tuyo? Sí, yo ¿Con fui, ella? con Marley. Bueno, hace día de eso, Dafne. Yo... Hace día de Marley, eso. lo único que Marley me preguntó, que yo sentía, yo le dije amor por usted. Doctor, Qué terrible. Para comunicarse con usted, doctor. 809-476-7206, 809-731-8368, 809-299-3114. Doctora Marley, con usted. En Instagram, Fernández Uróloga, y en Medicalnet Urus, el grupo Urus, 809-792-3411. ¿Su clínica? Bueno, yo quiero informarle que la clínica Plasticenter, ubicada en el sector de Naco, calle Mustafa Kemal Atatürk, número 24, usted puede pasar por allí a hacerse cualquier arreglito que quiera con el doctor Guerrero y otros médicos muy profesionales que tenemos allá en el sector de Naco, 809-412-5935. Yo nunca tengo miedo a la cirugía porque un amigo que hizo tanta cirugía que después no lo conocía la mujer. Señores, miren, de verdad que quiero finalizar este programa hablando de esto que Marley dice del mes de la prevención. Señores, miren, cuando usted se busca un profesional, y esto no es porque Marley sea mi compañera, ni porque sea parte de este programa, búsquese una profesional como Marley, que le dé la confianza, le dé el diagnóstico, le dé, porque estos son precauciones necesarias, de esos tabúes, de ese complejo, que sí. estos son situaciones que realmente es mejor tener una buena precaución que tener una mala enfermedad. Yo pienso que estas son cosas que hay que hacerlas. Hágase su cita con la doctora Marley, que usted que está viendo este programa en este momento, ya usted que llegó, ¿a partir de qué edad, doctora? De los 40 años. De los 40 años, o sea, el que está a 39, 40, vaya, hágase su proceso. Claro. Y Si hay pasa. antecedentes familiares, puede ir antes. Sí, y le dice a la doctora, dame un chocolatico, dígame algo bonito. Y después, Bravo, ponga una musiquita. Señores, esto es Consultando con tu Médico. Nos vemos la próxima semana.